Entonces, mi nombre es Daniela Gallón, yo soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad de Remington y pues como ya mencionó la doctora y el doctor Arturo, el día de hoy vamos a llevar a cabo o a discutir la guía de síndrome de parto pretérmino. Entonces, la guía fue realizada el 11 de marzo del 2025, fue elaborada por la doctora Andrea Arias y la doctora Juliana Luna, médicas ginecólogas especializadas en medicina materno-fetal, y fue revisada y aprobada por la doctora Catalina Valencia, la coordinadora de la unidad materno-fetal. Entonces, el propósito de la guía fue establecer directrices claras, fundamentadas en una evidencia científica para el manejo del parto pretérmino y, por ende, asegurar la salud y el bienestar tanto de nuestras pacientes gestantes como de los neonatos, promoviendo así prácticas médicas seguras, el respeto pues por el derecho de estas pacientes y la participación de las mismas en la toma de decisiones. Y asimismo, optimizar la calidad de la atención que se les iba a brindar a este grupo de pacientes y que todos podamos hablar un mismo idioma. Entonces, en cuanto al alcance, aplica para todas las pacientes gestantes que van a ser atendidas en la Clínica del Prado, que presentan un riesgo de parto pretérmino o que están en un proceso de un parto pretérmino, y básicamente se va a aplicar a tres grandes grupos de pacientes: pacientes que están en riesgo de presentar un parto pretérmino, pacientes que ya tienen instaurado un parto pretérmino, y para aquellos recién nacidos prematuros que sean atendidos en la Clínica del Prado. Y este protocolo va a estar diseñado para ser aplicado tanto por todo el personal médico como por el personal de enfermería, y así lograr una colaboración interdisciplinaria con una comunicación efectiva, lo que habíamos hablado, que todos podamos tener como las mismas pautas y las mismas definiciones para llevar a cabo en este grupo de pacientes. Entonces, en cuanto a la definición o una introducción breve sobre el parto pretérmino, lo primero que tenemos que decir es que vamos a definir un parto pretérmino como cualquier nacimiento que ocurra antes de la semana 37 de gestación, y es una causa significativa de morbilidad y de mortalidad perinatal a nivel mundial, siendo la primera causa de muerte durante las primeras 4 semanas de vida de estos recién nacidos, y siendo la segunda causa para aquellos niños menores de 5 años. Para el 2016, el 18% de las muertes infantiles fueron atribuibles a complicaciones asociadas a la prematuridad, y en Latinoamérica tenemos tasas de parto pretérmino del 5 al 18% por ciento de forma anual, y Colombia pues no se queda atrás con tasas de parto pretérmino cerca del 10,4% de forma anual. Definitivamente el parto pretérmino representa un alto porcentaje de complicaciones y de secuelas en la infancia, y los neonatos nacidos prematuramente van a presentar mayores tasas de mortalidad en comparación con aquellos nacidos a término, y todas estas tasas de mortalidad van a ser inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se presente este parto pretérmino. Entonces, vamos a dividir la charla como en dos grandes grupos: las pacientes que tienen un diagnóstico de un síndrome de parto pretérmino, es decir, aquellas pacientes sintomáticas, y aquellas pacientes del segundo grupo son pacientes asintomáticas que presentemos un cuello corto. Entonces, vamos a iniciar como la charla con estas de sintomáticas, pacientes con síndrome de parto pretérmino. Entonces, inicialmente, determinar cuáles son los signos y síntomas de nuestras pacientes que pueden presentar, que la mayoría van a presentar dolor tipo cólico, actividad uterina regular de buena intensidad, dolor lumbar bajo. Inclusive las pacientes nos pueden referir sensación de presión en la vagina o en la pelvis, e inclusive podemos tener flujo vaginal, y este flujo puede ser claro, rosado o sanguinolento. En cuanto a la valoración inicial, pues vamos a revisar la historia clínica y nos vamos a enfocar en aquellos factores de riesgo que pueda presentar nuestra paciente, que nos pueda desencadenar todo este síndrome de parto pretérmino. Evaluemos entonces los signos y síntomas de este parto pretérmino, cuál es la frecuencia, con qué intensidad se están presentando estos signos y síntomas, cuál es la durabilidad de estos y cuál es la intensidad de la actividad uterina que puedan presentar nuestras pacientes. E identifiquemos cuáles son las causas potenciales de que se haya desarrollado este parto pretérmino. Es decir, nuestra paciente tiene signos de una erupción de placenta o tenemos algún criterio infeccioso o algo infeccioso que nos haga pensar en que esta ha sido la causa,
por la que se desarrolló un parto pretérmino. Nuestra paciente tiene síntomas irritativos urinarios, tiene un flujo purulento o pruriginoso o tenga síntomas de apendicitis, colecistopatías o inclusive crisis tiroideas que nos hagan sospechar que esta sea la causa. Y descartemos pues que no estemos frente a una triple I. Y la edad gestacional de nuestras pacientes, pues siempre datarla, que va a ser importante para el momento del parto en caso de que se desarrolle, siempre con nuestra primera ecografía o en caso que no tengamos disponibilidad de la misma, realizar ecografía institucional. Entonces, el examen físico de estas pacientes que se presentan con signos de parto pretérmino, pues siempre integral, con signos vitales tanto maternos como fetales. E importante en este grupo de pacientes, vamos a evaluar cómo está la actividad uterina, cuál es la frecuencia y la duración, definiendo que tengamos una actividad uterina regular con una presentación, sea clínica o por el monitoreo fetal, con 3 en 10 minutos que sean de buena intensidad o que sean percibidos clínicamente por la paciente. Cómo están los cambios cervicales, si nuestra paciente ya está dilatando o no, si el cérvix está blando o permanece duro y cuál es la posición de este, y teniendo en cuenta que vamos a definir un diagnóstico de parto pretérmino como una dilatación mayor de 3 centímetros con actividad regular que mencionamos 3 en 10 minutos o más entre la semana 20 a la semana 36 más 6. Y en estos pacientes, pues no olvidar la especuloscopia, donde definir si nuestra paciente tiene sangrado uterino o cómo está el estado de las membranas, si estamos frente a un caso de ruptura o no, que pues cambiaría como el manejo en este grupo de pacientes. El enfoque diagnóstico, entonces ya tenemos signos y síntomas asociados a esta paciente, cómo las encontramos al examen físico. Entonces ahora, qué laboratorios, imágenes y monitoreo fetal debemos solicitar a este grupo de pacientes. Todo esto para tener una información como más integrada para realizar el manejo y el diagnóstico de este grupo de pacientes. Entonces, monitoreo fetal, cómo está el bienestar de nuestro feto y documentar cómo está la actividad uterina en este grupo de pacientes. Ay, Y no, en mi cuanto barriga. Y en cuanto a la cervicometría, realizar una medición de la longitud cervical para apoyar o descartar el diagnóstico del parto pretérmino, sobre todo en el grupo de pacientes en que este diagnóstico no sea tan certero, pues es incierto. La guía igual, el protocolo, pues que estamos mencionando, nos habla sobre cuáles son las pautas adecuadas para hacer la técnica de esta cervicometría. Entonces, inicialmente, cómo es la inserción y el posicionamiento de este transductor, idealmente que nuestras pacientes tengan una vejiga vacía e insertar de forma suave en el fondo uterino, perdón, sí, en el fondo anterior uterino hasta visualizar el cérvix y que esta imagen del cérvix pues no vaya a ser como una presión excesiva sobre el labio cervical anterior que nos haga tener una medición errónea de esta longitud cervical. En segunda medida, que tengamos una vista sagital que sea adecuada, que tengamos la imagen que ocupe por lo menos la mitad de la pantalla del ecógrafo y que tengamos una visualización fetal a la izquierda de esta pantalla del ecógrafo y determinar cómo están las membranas fetales. Las membranas fetales están protruidas a través del canal cervical o no. Deberíamos identificar correctamente la vejiga materna que, como habíamos mencionado, debería estar vacía y una correcta visualización del orificio cervical, tanto interno como el orificio cervical externo. Y por último, pues la medición de la longitud cervical, donde deberíamos realizar desde la muesca del os interno hasta la os externa y que el labio anterior y el labio posterior sean de un grosor aproximadamente igual. La idea es que tengamos 3 medidas, que se puedan realizar 3 medidas diferentes y que estas medidas sean con una variación menor del 10% y deberíamos registrar la medida más corta que tengamos. En cuanto a la ecografía obstétrica, donde podamos evaluar las diferentes anomalías anatómicas, sea fetales, placentarias, que nos puedan haber desarrollado un parto pretérmino, cómo es la presentación de nuestro feto y si estamos sospechando que estamos frente a una ruptura prematura de membranas, cómo está el volumen del líquido amniótico y pues el peso fetal estimado en este grupo de pacientes. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues el objetivo de todos estos estudios va a ser descartar causas infecciosas que puedan estar desencadenando la actividad uterina pretérmino y por ende pues apoyar un diagnóstico y un manejo adecuado. Entonces es recomendable que realicemos los siguientes estudios a todas nuestras pacientes que se desencadenen con un síndrome de parto pretérmino. Hemograma y una PCR, cultivo rectovaginal a partir de la semana 24 y si no se ha realizado en las últimas 5 semanas,
si tenemos realizar a todas las pacientes uroanálisis y urocultivo y el frotis vaginal solamente en caso de que nuestras pacientes no refieran síntomas. Es decir, la paciente tiene un flujo vaginal que es purulento, que es pruriginoso, pues nos haría sospechar que esta sea una de las causas y deberíamos solicitar este frotis vaginal y las pruebas de enfermedad de transmisión sexual, sobre todo pues en el grupo que tengan más riesgo, pues y las indicadas durante el embarazo. En cuanto a la realización de la amniocentesis diagnóstica en gestaciones con síndrome de parto pretérmino, pues se va a realizar en pacientes que tengan una gestación única menor de 32 semanas, pero en el grupo de pacientes que no tengamos otra causa que nos identifique que eso fue lo que nos hizo desencadenar todo este síndrome de parto pretérmino. O en las pacientes con menores de 32 semanas de edad gestacional y que a pesar del uso de útero inhibidores sigamos con una actividad uterina frecuente. El otro grupo en el que deberíamos considerar realizar amniocentesis es por encima de la semana 32 para gestaciones únicas mayores de 32 o gestaciones múltiples, pues la amniocentesis no se realiza de forma rutinaria por la baja prevalencia de esta infección intraamniótica que se puede presentar, pero deberíamos considerarla en caso de que tengamos una sospecha clínica de infección, es decir, nuestra paciente se presenta con fiebre materna y asociado a eso tengamos una taquicardia fetal o una leucocitosis o un flujo purulento que nos haga sospechar que esta es la causa de que se haya presentado este síndrome de parto pretérmino. Siempre en este grupo de pacientes de explicar cuáles son los riesgos de que sean llevados a una amniocentesis, cuáles son los beneficios de la misma y explicar que el riesgo de ruptura es baja, es menor del 1%, pero siempre deberíamos considerarlo y pues llevar a nuestros pacientes a que nos firmen el consentimiento informado para la realización de la amniocentesis. ¿Qué deberíamos evaluar en este líquido amniótico? Entonces las pacientes se benefician de glucosa, de realizar un análisis, un citoquímico, como está el gramo en este líquido amniótico y cultivos tanto de aerobios como de anaerobios y de microorganismos atípicos, siendo micoplasma, ureaplasma y fusobacteria los microorganismos más frecuentemente aislados, según el reporte en la literatura, en el contexto de que estemos frente a una triple I. Lo otro, en caso de que tengamos disponibilidad de interleuquina 6 y un FISH solamente en las pacientes pues que tengamos una sospecha de una enfermedad genética. Entonces, básicamente, la guía nos propone este algoritmo donde nos divide las pacientes que tengamos un síndrome de parto pretérmino con dinámica uterina de forma regular que haya sido documentada en dos grandes grupos, pacientes menores de 32 semanas y pacientes entre la semana 32 y la semana 34. Entonces, inicialmente nos vamos a enfocar en el grupo de la semana menores de 32 semanas. Entonces usted se va a fijar, su paciente tiene actividad uterina regular, estamos frente a un síndrome de parto pretérmino, tenemos menos de 32 semanas y cómo está la dilatación cervical. La paciente tiene una dilatación cervical mayor de 3 centímetros o si tenemos una longitud cervical menor de 20 milímetros. La idea con estas pacientes es que todas deberían ser hospitalizadas, deberían recibir uteroinhibición, maduración fetal y ser llevadas a amniocentesis en caso de que esté indicada las que ya mencionamos, menores de 32 semanas que no sean con inhibición pues, o con tocolisis, o en que no se identifique otra causa por la que se haya desarrollado este síndrome de parto pretérmino. Y las pacientes menores de 27 semanas en las que haya cesado, perdón, esta actividad uterina regular, podrían ser consideradas llevar a ser clave por examen físico. Entonces, el otro grupo de pacientes son pacientes con dinámica uterina regular, nuevamente menores de 32 semanas, pero que no tengamos una dilatación marcada, es decir, la dilatación es menor de 3 centímetros. Estas pacientes deben ser llevadas a cervicometría y la cervicometría nos lo va a dividir en 4 grandes grupos. Pacientes inicialmente con una longitud cervical entre 25 y 29 milímetros, más de 25 milímetros, estas pacientes deberían recibir un manejo sintomático y se podría dar de alta con una orden de cervicometría ambulatoria de control en 24 horas. Con una longitud cervical entre 20 y 25, estas pacientes se benefician de ser hospitalizadas para vigilancia y se les podría realizar nuevamente una cervicometría en 24 horas. Pacientes con una cervicometría por debajo de 20 milímetros, entre 10 y 20 milímetros, hospitalizar, nuevamente uteroinhibición, maduración fetal, y estas pacientes, en caso de que tengamos una actividad refractaria, pues serían candidatas a ser llevadas a una toma de líquido amniótico, una amniocentesis. Y por debajo de 10 milímetros en la cervicometría,
estas pacientes amniocentesis, descartar una infección, pues una triple I, hospitalizar, tocolisis, maduración fetal y podrían estar indicado el cerclaje, siempre pues por valoración con medicina materno-fetal. El otro grupo de pacientes son aquellas pacientes que tengamos una dinámica uterina que sea regular, que haya sido documentada entre la semana 32 y 34. Nos tenemos que fijar. Las pacientes tienen una dilatación mayor de 3 centímetros, pues hospitalizar, realizar uteroinhibición en este grupo de pacientes y deberíamos considerar la maduración fetal. Y entre la semana 32 a 34, pero que tengamos una dilatación menor de 3 centímetros, vamos a ver cómo está nuestra longitud cervical. Por encima de 15 milímetros, evaluemos la posible hospitalización para manejo pues, y la vigilancia. Y en caso de que continuemos progresión en los cambios cervicales, podríamos considerar iniciar la tocolisis. Y en caso de que tengamos una cervicometría por debajo de 15 milímetros, estas pacientes se benefician de hospitalizar, tocolisis y maduración fetal. En el algoritmo inicial no incluyen las pacientes por encima de las 34 semanas, sin embargo, sí hacen una nota aclaratoria donde dice que aquellas pacientes con mayores de 34 semanas que tengamos una dinámica uterina que sea regular, solo deberían continuar manejo intrahospitalario en caso de que tengamos dilataciones mayores de 3 centímetros. Y deberíamos realizar un manejo sintomático con hidratación y analgesia. En este caso no estarían indicados pues, los inductores de la maduración fetal y el manejo activo, sea con amniotomía o con conducción del trabajo de parto con oxitocina o analgesia epidural, deberíamos considerarlo únicamente en pacientes mayores de 34 semanas con dinámica uterina regular, pero que ya estemos en un trabajo de parto activo, que estemos en más de 6 centímetros de dilatación. Estos son el grupo de pacientes que se benefician de conducción. Entonces, desglosando como un poco estos algoritmos, entonces ellos mencionan pues el tratamiento con los inductores de la maduración fetal, los corticosteroides, donde pues definitivamente nos van a mejorar los resultados neonatales en gestaciones con diagnóstico de síndrome de parto pretérmino o un trabajo ya determinado de parto pretérmino y vamos a reducir el riesgo de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante neonatal o el riesgo de infecciones sistémicas en las menores en las próximas 48 horas de vida, muerte neonatal e inclusive el ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. La indicación de estos corticosteroides son para pacientes con un síndrome de parto pretérmino entre la semana 24 a la semana 33 más 6 de gestación y tenemos los tres esquemas propuestos. Betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona en dosis de 6 miligramos cada 12 por 4 dosis o 12 miligramos cada 24 por 2 dosis. Tener en cuenta que podríamos respaldar, pues, o la evidencia respalda la seguridad de un único curso que sea repetido de estos esteroides antenatales en caso de que haya transcurrido más de 7 días después del curso inicial y que este riesgo de parto pretérmino se mantenga en los próximos 7 días, considerando que máximo se podrían dar 2 dosis debido a que más cursos repetidos podrían afectar el crecimiento fetal y el neurodesarrollo de nuestros bebés. En cuanto al uso de inhibidores, el objetivo de estos tocolíticos es reducir la probabilidad de que se presente el parto pretérmino y estas intervenciones deben aplicarse solo en mujeres cuya edad gestacional pues, permita que este retraso del parto aporte beneficios significativos en el neonato a futuro. Entonces, siguiendo las recomendaciones, la asociación, el World Association of Perinatology y la Fundación de Medicina Perinatal lo que nos dice es que deberíamos establecer un umbral mínimo para dar estos uteroinhibidores entre la semana 24 y la 26, según la disponibilidad que tengamos para este manejo de los recién nacidos que sea extremadamente prematuro, estableciendo uno versus el otro. Lo otro que nos dice la COG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es que deberíamos darlo máximo hasta las semanas 34 de edad gestacional, más allá de esto no se benefician. Y la FIGO lo que nos dice es que máximo 48 horas dando beneficio del uso de estos esteroides. ¿En qué pacientes estaría contraindicado el uso de tocolisis? En los pacientes en los que los riesgos sobrepasen pues definitivamente los beneficios, que se presente una muerte fetal intrauterina, que tengamos una anomalía fetal letal que no sea compatible con la vida, en caso de que tengamos un estado fetal no tranquilizador, pacientes con preeclampsia que tengan características de gravedad o que se presenten con una eclampsia,
pacientes con hemorragia materna y que esta hemorragia materna nos lleve a una inestabilidad hemodinámica, pacientes con sospecha de una triple I o que tengamos pues una ruptura prematura de membranas pretérmino que no se beneficiaría de esta tocolisis. La guía igual nos presenta este cuadrito donde nos habla de los tres medicamentos que podríamos utilizar como uteroinhibidores. El primero, nifedipino, un calcio antagonista en presentación de 10 miligramos, donde acá nos muestran las dosis, una dosis de carga de 10 a 30 miligramos con una dosis de mantenimiento de 10 a 30 miligramos cada 8 horas. Otro de los medicamentos que podríamos utilizar es el atosiban, un antagonista de los receptores de oxitocina con estas dosis de carga, recordando que el atosiban es endovenoso. Y la indometacina, un inhibidor específico de la ciclooxigenasa con cápsulas de 25 miligramos, dosis de carga de 50 a 100 miligramos y posteriormente mantenimiento entre 25 cada 4 a 6 horas. Teniendo en cuenta que la indometacina va a ser un medicamento de segunda línea en pacientes menores de 32 semanas. Y recordar que las pacientes que se les administra indometacina entre la semana 27 a las 32 requieren una valoración seguida de este líquido amniótico y una valoración cardíaca cada 48 horas. En cuanto a la neuroprotección fetal, la administración pues, del sulfato de magnesio en las pacientes con un diagnóstico de un síndrome de parto pretérmino con riesgo de que se presente parto dentro de las próximas 24 horas. Las gestantes con estas características, pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino, un trabajo de parto prematuro con membranas intactas o parto pretérmino por alguna indicación obstétrica o médica, donde vamos a reducir con la instauración de esta neuroprotección fetal, disminuir el riesgo de la parálisis cerebral y la disfunción motora en estos recién nacidos. ¿En quién? Principalmente en pacientes con embarazos menores de 32 semanas, independientemente si este embarazo es único o es un embarazo múltiple. Dosis de carga de 4 gramos lentamente durante 30 minutos y una infusión de mantenimiento, 1 gramo cada hora hasta el momento del parto o máximo 24 horas. En las pacientes que se administra sulfato de magnesio, pues es importante la monitorización para detectar los signos clínicos de toxicidad y estas pacientes todas deberían ser monitorizadas con la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, la frecuencia respiratoria y los reflejos tendinosos y la diuresis durante la administración de este sulfato de magnesio. Vamos a tener contraindicación de la administración del sulfato en pacientes con miastenia gravis, porque el uso puede precipitar crisis miasténicas severas en este grupo de pacientes y deberíamos tener precaución en las pacientes que tengan un compromiso miocárdico o que tengamos defectos de la conducción cardíaco. Podríamos utilizarlos, pero siempre con precaución en este grupo de pacientes y las pacientes con función renal comprometida. Y vamos a hablar de que estamos frente a una toxicidad por sulfato de magnesio en las pacientes que tengamos reflejos patelares que estén ausentes o frecuencias respiratorias disminuidas por debajo de 12 respiraciones por minuto, pacientes con unas presiones arteriales diastólicas menor de 15 milímetros de mercurio respecto al valor inicial con el que empezamos la infusión de sulfato o que tengamos una diuresis disminuida como menor de 100 cc en 4 horas. En este grupo de pacientes que identifiquemos esa toxicidad por magnesio, pues el antídoto sería el gluconato de calcio al 10%, donde podríamos administrar 1 a 2 ampollas en 100 cc y deberíamos pasarlo en 5 a 10 minutos. En cuanto al manejo antibiótico, en el grupo de pacientes sintomáticas, o sea, con un síndrome de parto pretérmino, con membranas intactas y que no tengamos una evidencia de infección documentada, el uso no ha sido demostrado que sea efectivo para prolongar la gestación, ni que con el uso de antibióticos vayamos a mejorar los resultados neonatales en este grupo de pacientes. Sin embargo, hay 5 escenarios donde sí podríamos considerar usarlo. Entonces, lo primero es pacientes que tengamos un parto inminente y que tengamos un resultado positivo o un resultado desconocido para estreptococo del grupo B. Pacientes a las que se les haya detectado un foco infeccioso, es decir, un orocultivo positivo o que tengamos un frotis vaginal patológico, donde se administrarían pues, los antibióticos según el caso de cuál sea el foco identificado en estas pacientes. Como profilaxis intraparto en las pacientes que tengan antecedente de un hijo previo con enfermedad por estreptococo del grupo B, que tengamos un cultivo positivo o un parto pretérmino, pero con este cultivo desconocido, donde ya sabemos que los medicamentos utilizados como primera línea es la penicilina cristalina a dosis de 5 millones intravenoso como dosis única y posteriormente continuar 2.5 millones cada 4 horas hasta el parto.
Como segunda línea tenemos la ampicilina, 2 gramos dosis única y deberíamos continuarlo 1 gramo cada 4 horas. Y podríamos considerar clindamicina 900 miligramos cada 8 horas solamente en caso de que tengamos un antibiograma que nos diga que este estreptococo es sensible a la clindamicina. En caso de que no sea sensible, podríamos utilizar vancomicina a 1 gramo cada 12 horas o en caso de que tengamos demostrado una bacteremia por este estreptococo, sería el medicamento de elección, la vancomicina. En caso de que estemos frente a una triple I subclínica, pues la vamos a definir en las pacientes que ya dijimos que le hicimos la amniocentesis por esas dos indicaciones que habíamos mencionado previamente y que en el líquido amniótico hayamos encontrado una glucosa disminuida por debajo de 15 miligramos por decilitro, que tengamos aumento de los leucocitos mayor de 50 células o que tengamos un GRAM, una PCR o un cultivo con presencia de microorganismos. Ya dijimos que los microorganismos más frecuentemente encontrados en líquido amniótico: Mycoplasma, Ureaplasma y Fusobacterium. Y el manejo de estos pacientes con una triple I subclínica es ceftriaxona, claritromicina y metronidazol. Este grupo de pacientes se benefician de tratamiento hasta por 3 semanas y deberíamos realizar una nueva amniocentesis para documentar la resolución de esta triple I en este grupo de pacientes. Otra de las indicaciones y la última de las indicaciones para realizar manejo antibiótico es en las pacientes que ya tengamos una sospecha clínica o una confirmación, no subclínica, sino clínica, de una triple I. Es decir, pacientes que tengan fiebre mayor de 38 grados y que tengan asociado alguno de los siguientes criterios: una taquicardia fetal por encima de 160 latidos por minuto, pero esta taquicardia debería continuar por lo menos, pues quizás sostenida por más de 10 minutos y que tengamos leucocitosis por encima de 15.000. Y el grupo, pues los antibióticos de elección en ese grupo de pacientes es clindamicina y gentamicina a estas dosis y estas pacientes se benefician de la finalización de la gestación. En cuanto al el manejo posterior al parto de este grupo de pacientes con manejo antibiótico, lo que deberíamos considerar es: los antibióticos se deben mantener por lo menos 48 horas después de que la paciente está febril. O en caso de que nuestra paciente ya tenga una sepsis asociada, pues ya individualizar cada una de nuestros casos, pero idealmente se mantendrán hasta 48 horas de que nuestra paciente esté febril. Eso fue el grupo de pacientes que teníamos un abordaje con un síndrome de parto pretérmino, es decir, que eran sintomáticas. Ahora va el grupo de pacientes con un cuello corto, pero están completamente asintomáticas. Entonces, para ahondar en este grupo, vamos a hablar inicialmente de cómo son los cerclajes cervicales. Entonces, hablamos de un cerclaje cervical como una intervención terapéutica que va a ser utilizada para reducir el riesgo de parto prematuro en mujeres que tengan una historia de incompetencia cervical o que tengan una evidencia ecográfica de un cuello uterino corto. Y vamos a tener 3 tipos de cerclajes asociados: uno indicado por historia clínica, uno indicado por ecografía y el último, un cerclaje emergente. Entonces vamos a comenzar con el cerclaje indicado por historia clínica. Entonces, el cerclaje profiláctico se va a realizar de forma lectiva antes de que se evidencien las modificaciones cervicales en estas pacientes con los siguientes antecedentes. Se realiza entre las semanas 13 y 16 de gestación tras un cribado de aneuploidías, es decir, que nuestra paciente tenga bajo riesgo. Y las indicaciones para realizar son: las pacientes que tengan 3 o más pérdidas fetales en segundo trimestre o inicios del tercer trimestre, o si tenemos 2 o más pérdidas fetales, nuevamente en estas edades gestacionales, segundo trimestre o inicio de tercer trimestre, pero con 2 pérdidas, deberíamos considerar la valoración inicial por medicina materno-fetal. O sea, los materno-fetales son los que definen si estas pacientes van a ser llevadas o no a este cerclaje. Otra de las indicaciones es que tengamos una única pérdida o un parto pretérmino en segundo trimestre o inicios del tercero, pero que esta pérdida se haya dado posterior a una conización. Y por último, que las pacientes en una gestación previa hayan sido llevadas a un cerclaje indicado por ecografía y que a pesar de este cerclaje en su gestación previa hayan presentado un parto pretérmino. ¿Qué manejo deberíamos darle a las pacientes que van a ser llevadas a este cerclaje? Entonces, inicialmente a todas pacientes de hemograma PCR, definir que no tengamos un foco infeccioso que sea como la causa de que se haya presentado este acortamiento cervical, que tengamos, y según se realice, pues si tenemos un foco infeccioso detectado, se le administraría el antibiótico según sea el antibiograma que encontremos.
Y en este grupo de pacientes es importante que el cerclaje no se debe posponer por este manejo antibiótico. Es decir, estas pacientes se puede realizar de forma concomitante a que se administre este tratamiento antibiótico, sea por urocultivo o por directogram de flujo. Y el manejo debería ser mínimo con 48 horas de cubrimiento previo a la realización. Asteriscos porque esto no es una indicación absoluta, ¿cierto? Deberíamos considerarlo y ya pues el materno fetal va a tomar la decisión si se puede realizar antes. En cuanto a la profilaxis antibiótica quirúrgica, en este grupo de pacientes de fasolina 2 gramos dosis única y los inductores de la maduración fetal en caso de que tengamos más de 24 semanas de gestación. Eso en cuanto a los cerclajes indicados por historia clínica. Ahora los cerclajes indicados por ecografía. Entonces el cerclaje terapéutico lo vamos a realizar en gestantes que tengan un antecedente de parto pretérmino y un acortamiento cervical ecográfico con longitudes menores de 25 milímetros antes de la semana 27 más 6. En este grupo de pacientes tenemos dos opciones: la administración de progesterona vaginal versus el cerclaje. Y la progesterona vaginal puede ser la alternativa eficaz y pues no es invasiva y es el tratamiento de primera elección en nuestro contexto clínico. Pero en el grupo de pacientes que tengamos esta gestación única y que hayamos administrado progesterona y que a pesar de eso tengamos un acortamiento cervical progresivo, estas son las pacientes que se benefician de este tipo de cerclaje. Y el manejo clínico, pues previo al cerclaje, fue el que mencionamos previamente: el hemograma, el urocultivo, el directogram de flujo y determinar si estos pacientes requieren o no manejo antibiótico. En cuanto al cerclaje emergente, tenemos los pacientes con una dilatación cervical de 2 centímetros o más y que tengamos membranas visibles a través del orificio cervical externo y que esta dilatación se presente antes de las 27 semanas. Nuevamente, manejo previo al cerclaje, hemograma y PCR y determinar que no tengamos un foco infeccioso asociado. Y estas pacientes deberían ser llevadas a amniocentesis. Entonces, vamos a descartar una infección en caso de que tengamos una glucosa preservada por encima de 15, que no tengamos leucocitos en la muestra, pues que los leucocitos sean menores de 50 o que no tengamos gérmenes en la tinción del grano. En caso de que hayamos descartado esta infección en pacientes con dilatación mayor de 2, podríamos considerar pues llevarlas a hacer CLAD en las siguientes 24 a 48 horas. En caso de que la amniocentesis no nos descarte esta infección, es decir, si tenemos glucosa disminuida, tenemos aumento de los leucocitos y en el GRAM determinamos algún germen en esta tinción, pues estaríamos frente a una sospecha de una triple I subclínica y nuevamente en este grupo de pacientes estaría contraindicado el cerclaje de forma inmediata porque deberíamos administrar primero el manejo antibiótico y lo que habíamos mencionado para manejo antibiótico en ese grupo de pacientes: ceftriaxona, metronidazol y claritromicina. En cuanto a las pacientes que tengamos que sean asintomáticas, ya acá la guía nos presenta como dos tipos de algoritmos: pacientes asintomáticas que no hayan tenido ningún parto pretérmino y pacientes asintomáticas con parto pretérmino. Entonces vamos a comenzar con las asintomáticas sin parto pretérmino. Entonces, tenemos un embarazo único, ya sabemos que nuestras pacientes están asintomáticas y no tenemos un parto pretérmino, entonces estas pacientes, cervicometría de tamizaje entre la semana 18 a 24. En caso de que esta cervicometría nos haya dado con una longitud cervical mayor de 25 milímetros, estas pacientes se puede dar de alta y deberíamos continuar el seguimiento de rutina. En caso de que nos tengamos una cervicometría por debajo de 25 milímetros, estas pacientes, como habíamos dicho, se benefician del manejo con progesterona vaginal hasta la semana 36 y deberíamos hacerle cervicometría de seguimiento hasta la semanal hasta la semana 24. En caso de que la longitud cervical se mantenga por encima de 10 milímetros, nada, estas pacientes pueden continuar de forma ambulatoria la progesterona y el seguimiento se hará de forma rutinaria. Y en caso de que la longitud cervical vaya acortando a pesar del manejo con la progesterona, estas son las pacientes que se benefician de ser llevadas a apneo y un cerclaje posterior. En el grupo de pacientes que tengamos antecedentes de parto pretérmino, entonces tenemos un embarazo único, nuevamente que estén asintomáticas y tenemos historias de parto pretérmino. El seguimiento en este grupo de pacientes debería hacerse cada 2 semanas, entre la semana 16 a 26 más 6, y en caso de que la cervicometría inicial nos haya dado menor de 29 milímetros, deberíamos considerar hacer seguimiento semanal.
Si nuestra paciente tiene una historia de incompetencia, 3 o más pérdidas, estas pacientes son las candidatas a ser llevadas al cerclaje profiláctico. Pero si no tenemos 3 o más, sino que 2 o menos partos pretérminos asociados en este grupo de pacientes, ya tenemos que ver cómo está nuestra longitud cervical. Longitud cervical de 25 milímetros o menos, estas pacientes se benefician de progesterona vaginal, 200 microgramos, y continuar con una cervicometría de seguimientos de forma semanal. Y si a pesar de este manejo con la progesterona tenemos un acortamiento progresivo o a pesar de esto tenemos una longitud cervical por debajo de 10 milímetros, de 10 milímetros, estas pacientes deben ser consideradas llevar a cerclaje. O si inicialmente en el grupo de estas pacientes con 2 o más partos espontáneos, 2 o menos, perdón, presentan una longitud cervical menor de 10 milímetros, estas pacientes se benefician de apneo y cerclaje. ¿Cuáles son las contraindicaciones para que nuestras pacientes sean llevadas a cerclaje? Pues si tenemos una sospecha clínica de una triple I o que ya haya sido diagnosticada, pacientes con sangrado vaginal que sea relevante en contexto de que tengamos una patología placentaria asociada, si tenemos dinámica uterina persistente o una ruptura prematura de membranas, estas pacientes no se benefician de cerclaje, o si por el contrario tenemos una muerte fetal o la paciente desea interrupción del embarazo, una malformación fetal que sea incompatible con la vida. ¿Cómo deberíamos hacerle el seguimiento a estas pacientes? Entonces, siempre educación a este grupo de pacientes donde le definamos cuáles son los signos y síntomas por los que deberían consultar al servicio de urgencias. Control con obstetricia y con medicina materno-fetal dentro de las próximas 1 a 2 semanas después del alta. Y las pacientes que se hayan llevado a a cerclaje, perdón, deberíamos hacer una cervicometría de control única a la semana para determinar pues que el cerclaje esté in situ. Y en caso de que tengamos una luxación del cerclaje, estas pacientes deberían ser llevadas a un staff para definir si requieren o no una reposición del cerclaje, esto por medicina materno-fetal. En cuanto al embarazo múltiple, entonces nos presentan este otro algoritmo donde tenemos un embarazo múltiple, tenemos que determinar la cervicometría y vamos a determinar nuestras pacientes si tienen una longitud cervical por encima de 25 milímetros, nada, pues podemos continuar el embarazo ambulatorio sin manejos adicionales. Y por debajo de 25 milímetros deberíamos hacerle seguimiento con cervicometría cada semana hasta la semana 26. El uso de progesterona en este grupo de pacientes es controvertido, pues lo mencionamos acá como una recomendación tipo C, y en caso de que tengamos una longitud mayor de 15 milímetros en este seguimiento, pues estas pacientes no requieren intervención adicional, y por debajo de los 15 milímetros en pacientes con embarazos múltiples se podría considerar ser llevados a ser clave. En cuanto al uso de pesarios, pues los pesarios no están recomendados en ninguno de los escenarios antes mencionados pues básicamente no deberíamos considerarlos en esta práctica clínica. Muchas gracias. Dani, mil gracias por el resumen. Yo creo que y apenas es que tenemos 15 minuticos para resolver todas las dudas que haya en el auditorio. No sé si, a ver, yo veo si veo manitas levantadas por ahí. Sí, tengo por acá a la doctora Ana Realpe. Ana, Hola, Cata. Hola, ¿cómo estás? bien, Bueno, tú, buenos días Dani. para todos. Muchas gracias por esta reunión. Daniela, muchas gracias pues como por la actividad. Yo quería pues hacer como 3 comentarios muy específicos con respecto a la guía. Yo creo que la guía es muy clara y es muy importante para nosotros desde el grupo de pediatría y neonatología que haya ciertas cosas que queden un poquito como que no queden como se están haciendo actualmente, porque yo creo que hay una confusión. Y es una cosa muy distinta, es lo que estamos hablando hoy, que es la paciente con síndrome de parto pretérmino, y otra cosa muy distinta es hablar del tema del límite de viabilidad. Y lo digo porque para nosotros es sumamente importante que estas pacientes que llegan en síndrome de parto pretérmino se les dé el manejo tal cual como lo dice la guía, y en la diapositiva Daniela era muy clara que desde la semana 24 está indicado, si cumple con los criterios que ustedes saben más que yo, ¿cierto?
para el uso de neuroprotección y para el uso de esteroides. ¿Y por qué se los digo? Porque las respuestas muchas veces es que no le han puesto los esteroides porque la señora no ha cumplido la semana 25. Entonces, ahí entra ese tema que yo les quiero decir, y es el límite de viabilidad para nosotros, es un límite en donde nosotros tomamos la decisión como grupo de si le trabajamos al recién nacido o no. Y cuando entramos en esa zona gris, que como ustedes ya bien saben, está entre la semana 25 y entre la semana 24 y la semana 25, eh, la zona gris está entre la 25 y la 26. Los no viables son los menores de 25 y los viables son los mayores de 26. Entonces, cuando yo tengo ese paciente entre la semana 25 y la 26, yo como médico o como grupo de pediatría, para poder tomar la decisión de si trabajo o no, si le ofrezco manejo activo al paciente, tengo que mirar si el paciente tiene unos factores, digamos, como a favor y unos factores en contra. Y uno de los factores a favor es que el niño tenga esteroides completos. Entonces, si ustedes esperan a que la señora cumpla 25 semanas para ponerle los esteroides y la señora nace y el bebé nace hoy, esta noche o mañana con 25 más 1, para nosotros es un no, porque no tiene ciclo completo de esteroides ni efectivo. Entonces, si la paciente llega a la semana 24 más 3 y desde la semana 24 más 3 ustedes consideran que la probabilidad del parto pretérmino es alta y todas esas cosas que ustedes saben, le ponen los esteroides, el día que llegue a la semana 25 más 0 para mí es viable, ¿cierto? Entonces no podemos sentarnos a esperar a que tenga 25 semanas para tomar la decisión de ponerle estos medicamentos. Como le dice la guía, claramente es desde la semana 24. Lo segundo que les quería pues volver a aclarar es lo del límite de viabilidad. Yo creo que esto ya lo tocamos en una reunión, se los acabo de decir, por debajo de las 25 semanas para nosotros es un no, por la mortalidad y por las complicaciones. Entre las 25 y las 26 es un depende y depende de muchas cosas. Y aquí es donde nosotros necesitamos mucho la ayuda de ustedes, ¿cierto? Definir si la mamá está infectada, si la mamá tiene una triple I, si la mamá tiene los esteroides, si tiene la neuroprotección. Es lo que a nosotros nos suma para nosotros poder tomar la decisión de actuar y de trabajarle a ese paciente. Y por encima de las 26 semanas es sí siempre. ¿Y por qué les digo esto? Porque, y ahí viene el tercer punto, es el tema de las interconsultas con neonatología. Es un espacio que se creó, digamos, un recurso que se creó para estos pacientes que están en el límite periviable, es decir, en donde no sabemos si vamos a trabajar o no, si vamos a ofrecerle algo a la mamá o no, y es para los pacientes que están alrededor de esta semana, ¿cierto? 24, 25, ¿cierto? Pero por encima de las 26 semanas para nosotros es viable y sí o sí le vamos a trabajar, ¿cierto? A no ser que venga con una condición o una comorbilidad muy grave el feto para nosotros tomar una decisión de no trabajar, y eso lo haríamos, digamos, ya pues como en consenso con el grupo de neonatología. ¿Y por qué les digo eso? Porque me llegan interconsultas de 28 semanas, de 29 semanas, de 27 semanas, y para nosotros con estos pacientes realmente no hay duda, siempre les vamos a trabajar. Entonces, como hacer esa claridad de que la interconsulta es cuando tenemos la duda de si el bebé es viable o no, es decir, cuando está alrededor de la semana 24 y 25 más 6. Por encima de la semana 26 nosotros siempre vamos a ofrecer manejo activo. Entonces ya esos son como los 3 comentarios que quería hacer. Muchas gracias como por este espacio nuevamente a Daniela y a la doctora Cata. Muchas gracias. Ana, mil gracias. Los comentarios súper valiosos. El parto pretérmino es de las cosas que, mejor dicho, no podemos abordar sin neonatos y ellos sin nosotros. Entonces, es como el ejemplo de la interdisciplinariedad que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que lo de los corticoides es muy importante aclarar por qué desde las 24. Recordemos que los corticoides tienen un periodo, digamos, entre comillas, de acción o de utilidad de 7 días. Y eso es una cosa que tenemos que tener en la cabeza porque si nosotros los damos desde las 24, quiere decir que, y las vamos a dar específicamente cuando prevemos que el parto ocurrirá en los siguientes 7 días. Entonces, digamos que ese es el periodo de tiempo en el cual yo debo empezar a usar los corticoides y es por esa razón, digamos, por el periodo de vigencia de los corticoides. Entonces, por eso lo pusimos a las 24. Y lo que sí es muy importante, y quiero resaltar eso, es que nosotros estamos montados, digamos, en la actitud de poner los corticoides realmente cuando se necesita. Si bien no puede llegar ningún niño a un parto pretérmino que hemos evaluado previamente sin corticoides, tampoco está bien que estemos mandando corticoides a diestra y siniestra, pues sin tener, digamos, una razón poderosa
o sin, digamos, por lo menos prever que hay un riesgo alto de parto en los siguientes 7 días. Entonces, a veces esas decisiones no son fáciles de tomar, pero pues para eso estamos nosotros también, para consulta y para tomar esas decisiones en conjunto. No sé si alguien más tiene alguna Tengo duda. una anotación, Cata. Señor, No, me parece muy importante y en vista de que tenemos 67 participantes en la conferencia y que muchas de las personas que ven pacientes embarazadas las ven antes de llegar a una institución de nivel avanzado como es Clínica del Prado, Clínica Sommer o Soma, Clínica Panamericana. Los pacientes que nos llegan a estas instituciones han pasado ya en su control prenatal por muchas de las personas que hacen atención prenatal. Y el síndrome de parto pretérmino que estamos hablando aquí tiene mucho que ver con la atención de la paciente que llega a la institución de nivel avanzado. Pero es muy importante que nos quede a todos en la mente que esto es un granito de arena en el síndrome de parto pretérmino. Los otros granos de arena y posiblemente un poquito de más gramos de arena los brinda es quien hace la atención de los primeros 2 trimestres del embarazo, y es en la consulta siempre tener presente todos los otros factores de riesgo que incluyen el síndrome de parto pretérmino, que es el estrés materno, las infecciones, todas las cuestiones que tienen que ver con el origen del síndrome de parto pretérmino. Y muy la evaluación del cervix en la paciente en ese periodo de tiempo entre la semana 18 a 24, que no siempre se logra, incluso en pacientes que tienen antecedentes. Entonces, como que quede claro que este es una guía que nos orienta sobre todo, y la discusión que se está presentando es el ambiente intrahospitalario, pero antes de que las pacientes nos lleguen a nosotros, hay mucho por hacer. Listo, Cata, gracias. gracias, Artu. Sí, eso es cierto. Y también es muy importante para las personas de pronto externas que están en la reunión de hoy y que nos envían pacientes, digamos que nosotros hemos definido ya, digamos, modos de acción que al principio Daniela pues nombró unos de los maternofetales que participaron en la elaboración y en la escritura de la guía, pero la verdad es que nos reunimos todos para llegar a consensos. Y hay cosas que pueden ser diferentes a cómo se manejan por fuera de la clínica. Les voy a dar un ejemplo. Los cerclajes por historia clínica. Entonces, para nosotros es claro que 3 o más, y como lo dijo Daniela, pues 3 o más antecedentes de pérdida entre segundo y pues finales alrededor del segundo trimestre, pues a inicios del tercer trimestre, para nosotros se considera ya pues la indicación para hacer cerclaje por historia clínica. Cuando son 2 pérdidas, nosotros hacemos una evaluación, porque en la literatura no está soportado del todo. Entonces, vamos a evaluar individualmente qué pacientes sí vamos a llevar a hacer CLAG y qué pacientes no. Entonces, esas fueron decisiones que tomamos en conjunto y que puede que difieran un poco de la manera como se maneja en otros sitios, pero entonces, pues que quede claro que la idea es adherirnos, pues por lo menos en la clínica a este protocolo. Digamos, importante mencionar que estamos trabajando duro en lo del diagnóstico de la triple I. Ya, digamos, hemos tenido varias conversaciones y lo vimos en otro miércoles académico para buscar los microorganismos atípicos en líquido amniótico. Lo estamos haciendo y estamos haciendo un uso responsable del manejo antibiótico de estas pacientes, que ustedes saben que ponerles ceftriaxona a todo el mundo, pues sin tener una razón válida, pues no está bien. Y por eso estamos como muy enfocados en tratar de mejorar el diagnóstico por ese lado. De todas maneras, yo sé que esto es un tema difícil, como les dije al principio, que no hay consenso en muchas cosas, y para cualquier duda, pues estamos nosotros, a veces no tenemos todas las respuestas, pero lo importante es hacer consensos entre todos y tomar la mejor decisión para la paciente y para el bebé. No veo más manitos Cata, levantadas, señor.
Una pregunta, pero sí me la hacen al chat personal, y es la Ajá. siguiente. Es un caso clínico en el que se decidió aplicar maduración fetal porque la señora llegó con 2 centímetros de dilatación, una buena actividad uterina, tenía Ujú. 28 semanas de gestación y se decidió colocar maduración fetal en el sitio de remisión. De acuerdo. Llega a cualquiera de las instituciones de Medellín, se calma el síndrome de parto pretérmino y la paciente vuelve a tener síndrome de parto pretérmino 4 semanas después, o sea, a la semana 32. La pregunta puntual que me hacen es, ¿le vamos a aplicar de nuevo maduración fetal después de cuántos días de esa de 28 semanas? O sea, si la paciente repite el síndrome de parto pretérmino a las 29, a las 30, a las 31, 32, ya con esa dosis fue suficiente. Artu, qué buena pregunta porque es muy importante dejar claro eso. Vuelvo, digamos, como al concepto que hablamos ahorita, los corticoides tienen una vigencia de 7 días. O sea, digamos que cuando usted pone, por eso es tan importante uno poner corticoides cuando realmente se necesita, porque más allá de 7 días va a empezar, pues digamos que disminuye su efecto protector. O sea, lo ideal para los neonatólogos es recibir un bebé que haya tenido la dosis de corticoides. Lo más ideal es 18 horas antes. O sea, que un niño que nazca 18 horas después, ese es el pico máximo de acción de corticoides. Pero tienen un periodo de acción de 7 días. Entonces, si usted a los 7 días no tuvo el bebé, usted, entre comillas, perdió esos corticoides. Por eso es que nosotros repetimos una dosis, un curso completo, no una sola dosis, un curso completo de esteroides, máximo una segunda vez. Entonces, en ese caso que dice Arturo, estaría indicado si yo realmente creo que ese bebé va a nacer en los siguientes 7 días, ahora sí, pues vuelvo y le pongo los corticoides por segunda vez, teniendo en cuenta que es la última vez que yo le puedo poner corticoides a ese bebé, porque yo solo tengo, digamos, para evitar los efectos adversos de las dosis repetidas de los esteroides, solo podría ponerle esteroides 2 veces. Y por eso es el llamado súper importante a no desperdiciar esas oportunidades de oro. Si usted tiene una paciente que usted se sienta y evalúa y usted dice, bueno, la probabilidad real, una señora con un cuello largo, más de 25 milímetros de actividad uterina percibida, pero que no genera cambios cervicales, nos pasa todos los días y les están poniendo corticoides. Una paciente con un cuello de 30 milímetros, la probabilidad de parto pretérmino en los siguientes 7 días es mínima. Entonces usted no tiene por qué utilizar en esos casos una dosis de corticoides y perder el chance de que usted realmente los pueda utilizar y que le sirvan después. Entonces, entonces sí podré, la respuesta es sí, pero por eso hay que hacerlo, por eso hay que hacerlo responsablemente, nunca por si acaso. Y recordar que la vigencia de un corticoide es de 7 días. Muy No bien, sé si Cata, está muchas clara gracias. la respuesta, ¿estás de acuerdo? Y sí, yo pienso que ya quedó claro el concepto, es concreto que dejamos también dentro de las Sí. reuniones que hicimos dentro de la institución y que queríamos también pues compartir con todos los otros compañeros que están escuchando la conferencia. Y por último, pues ya son las 8 de la mañana, pero es un tema muy importante, es ese espacio que hay entre las 34 y las 37 semanas en que hubo alguna vez escritos en donde se Ujú. promulgaba el uso de esteroides antenatales, y definitivamente cada vez la literatura apoya más que, independiente de la condición clínica de la paciente, incluso en diabetes, por encima de las 34 semanas, realmente la balanza está más a favor de no usar esteroides por encima de 34 semanas. Entonces, no De sé si acuerdo. quieras alguna anotación al respecto con eso, Catalina, para finalizar ya No, la... súper de acuerdo, Artu, y por eso nuestro protocolo no quedó en digamos, en ningún espacio por encima de las 34 semanas el uso de corticoides. Y para que, porfa, lo revisemos, como lo dijo Daniela, digamos, los criterios tan específicos de la conducción del trabajo de parto por encima de 34 semanas. Definimos y está en la guía
que solo se va a hacer manejo activo de esas pacientes entre 34 y 36 más 6 y ya están en 6 centímetros de dilatación. Súper importante eso, porque estamos viendo algunos casos donde se reforzaban pacientes con oxitocina, o se hacían amniotomías o se ponían analgesias en pacientes que no llegaban a este criterio y muchas se quedaban o terminaban en cesárea. Y pues uno sacar un bebé por debajo de 37 por cesárea porque no avanza un trabajo de parto, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ese espacio de tiempo entre las 34 y las 36 más 6 es súper importante porque ese es el gran porcentaje de los partos pretérminos que tenemos en una clínica como la de nosotros. Y uno cree que porque está cerca de las 37 no pasa nada, pero son los que más aumentan, digamos, el grueso de la morbilidad a largo plazo, la morbilidad que nosotros no vemos en la clínica. Entonces, por eso es tan importante cuidar esos bebés en ese periodo de pretérmino tardío y obviamente ya aclaró a Arturo que a esos pacientes no se les dan corticoides. Yo creo que podemos cuando quieran hacer otro escenario de parto pretérmino, eso tiene mucha tela para cortar. Les agradecemos mucho a todos pues que hayan estado aquí y pues vuelvo y reitero que cualquier duda la pueden aclarar con cualquiera de nosotros. Ustedes todos saben que tenemos línea directa. Arturo, yo estamos, o cualquiera de los maternofetales, estamos dispuestos a resolver cualquier duda. Y Dani, mil gracias nuevamente por la presentación. Te agradecería si me la pasas para yo reenviarla al grupo de ginecólogos que me pidió la presentación. ¿Sí? Mil gracias. Sí, sí, claro, Bueno, muy doctora, no hay problema. Muchas muchas gracias. gracias. Recuerden, por favor, incluso las personas que no trabajan en Clínica del Prado, en el chat está la lista de asistencia para que por favor la firmen. Daniela, muchas gracias. Muy bonitas tus diapositivas, muy claras. Tu diálogo fue maravilloso durante la conferencia. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien. Muy bien.